Ella no era curiosa, no era del tipo que se metía donde no la llamaban, pero esa tarde el timbre que presionó no era el correcto, y el silencio que escuchó como respuesta tampoco lo era. La puerta principal se abrió lentamente, como si estuviera esperando a alguien. Dio un paso, luego otro, y entonces todo se detuvo. Nada más se movía dentro, excepto la mirada de quien vivía allí. Aquella casa ocultaba más que polvo y paredes viejas. Ocultaba un secreto construido con paciencia, un error, un impulso, y ahora una testigo que no podía salir. Lo que parecía una coincidencia se transformó en una pesadilla que nadie se atrevía a imaginar. Porque a veces la casa correcta es la equivocada para siempre. Si esta historia te atrapa, te estremece o te deja inquieto, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y compártela con alguien que cree que esto nunca le pasaría. Porque esta historia ocurrió y puede volver a ocurrir. Alyssa Hart tenía 27 años y trabajaba como asistente legal en una pequeña firma de la ciudad de Bridgewater, Massachusetts. Aquella tarde de jueves salió de la oficina con una carpeta en la mano. Debía entregar en persona un sobre con documentos confidenciales a un cliente que vivía en una zona residencial tranquila llamada Linden Circle. El GPS del celular la llevó hasta una casa con un número parecido. Bajó del auto, revisó la dirección rápidamente, pero estaba distraída con una llamada de su hermana. Cuando colgó, se encontró frente a una casa antigua, con ventanas oscuras y un jardín descuidado. Tocó el timbre. Esperó. Nada. Volvió a tocar. Y antes de poder regresar al coche, escuchó un sonido metálico. La manija girando por sí sola. La puerta se abrió hacia adentro lentamente. Alyssa dudó. Miró a su alrededor. Pero había algo allí, un detalle sutil, casi imperceptible, que la hizo dar un paso hacia adentro. Un paso que jamás podría deshacer. La puerta se cerró sola detrás de ella. No fue un golpe, no fue brusca, solo se cerró, como si hubiera una brisa, aunque no había viento. Alyssa se viró desconcertada y puso la mano en la manija. Estaba fría, muy fría. Intentó girarla, pero no se movía. Trató de nuevo. Nada. Fue entonces cuando notó que el interior de la casa era más oscuro de lo que parecía desde fuera. Las cortinas estaban cerradas, y el aire tenía un olor rancio, como a madera húmeda y encierro. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», preguntó con voz temblorosa. Ninguna respuesta. Dio 2 pasos más, sintiendo cómo el suelo crujía bajo sus pies. Cada sonido parecía amplificado. El silencio tenía un peso extraño, como si la casa escuchara. Sacó su celular para usar la linterna, pero la pantalla parpadeó y luego se apagó, sin batería. Aunque había salido con 80%, el pasillo frente a ella parecía interminable. A la izquierda, una sala con muebles antiguos cubiertos por sábanas. A la derecha, un espejo cubierto con una tela oscura. Alyssa tragó saliva. Empezaba a sentir que había cometido un error, pero algo, quizás la lógica, quizás la inercia, la empujó a seguir. Llamó una vez más, con la esperanza de que alguien apareciera. Nadie. Cuando cruzó la puerta del comedor, una ráfaga de viento cruzó por su nuca, aunque todas las ventanas estaban cerradas. No había explicación. Giró bruscamente. Nadie. En la mesa había platos servidos, comida fría, 2 copas, una con vino a medio terminar, como si alguien hubiera estado allí. Hacía muy poco, pero no había señales de vida, solo huellas pequeñas de barro, secas, marcadas en el piso de madera. No eran de ella, y venían de adentro. La lógica le decía que saliera de inmediato, que forzara la puerta, que rompiera una ventana, que huyera. Pero el cuerpo no le respondía del todo. Sentía como si algo en el aire la ralentizara, como si cada paso que daba costara más que el anterior. Entonces escuchó algo.
Un susurro, lejano, pero claro. Provenía del piso superior. Era una voz masculina, hablando bajo. No distinguía las palabras, solo la cadencia. Alisa retrocedió instintivamente, chocando contra una silla que cayó al suelo con un golpe seco. El sonido rompió el silencio como un trueno, y entonces los pasos, en el piso de arriba, lentos, arrastrados, como si quien caminaba no quisiera hacer ruido, pero no pudiera evitarlo. Ella contuvo la respiración sin moverse. Fue ahí cuando comprendió que ya no estaba sola, y que quien vivía allí la había escuchado. Alisa corrió hacia la entrada, pero la puerta seguía trancada. Intentó abrir una ventana, pero estaba sellada. Los vidrios eran gruesos y antiguos, no cedían. Buscó frenéticamente en su bolso algo que sirviera como herramienta, pero sus manos temblaban tanto que no conseguía sostener nada. Detrás de sí, el sonido de los pasos en la escalera se intensificaba. Uno por uno, con calma, sin apuro, como si quien bajaba disfrutara cada segundo. Alisa se escondió detrás de un mueble en la sala, conteniendo el aliento. Escuchó cómo la respiración del otro se volvía más audible. Tosió, un ruido gutural, y luego silencio, tan profundo que cada latido del corazón de Alisa le retumbaba en los oídos. Cerró los ojos, pero incluso con los ojos cerrados, pudo sentir que alguien la estaba mirando. Pasaron minutos que parecieron horas. No se movía, no respiraba. Entonces el sonido, un cuchicheo junto a su oído. «Te vi entrar». Alisa gritó, se levantó de golpe y corrió hacia el pasillo. No vio a nadie, solo el espejo tapado, que ahora tenía la tela caída a un lado. Se acercó, temblando. Su reflejo estaba allí, pero detrás de ella también había otra figura, una silueta estática, sin rostro, envuelta en sombras. Se giró bruscamente. Nada. Volvió a mirar el espejo, vacío. No estaba más su reflejo, no estaba más ella. El pánico fue absoluto. Gritó por ayuda, sin respuesta, y en medio del caos escuchó una cerradura girar en alguna parte de la casa. Una puerta se abría, muy despacio, y al fondo se escuchó un llanto, de niño. El llanto no era fuerte, era ahogado, como si viniera desde detrás de las paredes. Alisa siguió el sonido con pasos lentos, intentando no hacer ruido. Atravesó un pasillo lateral que no había notado antes. La alfombra estaba desgastada y manchada. Al final del pasillo, una puerta entornada dejaba salir un débil haz de luz amarillenta. El llanto provenía de allí. Abrió lentamente, con la mano temblando. Era un cuarto infantil. Una cuna en el centro, juguetes antiguos por el suelo y un móvil roto colgando del techo. Pero no había niño. No había nadie. Solo una vieja grabadora sobre una mesa, reproduciendo en bucle el llanto. Alisa retrocedió con el corazón desbocado. ¿Quién había puesto eso? ¿Y por qué? Antes de salir, vio en la pared algo escrito con tinta vermelha. No es la primera vez. No entendía, pero lo peor era que empezaba a sentir que tampoco sería la última. Alisa volvió sobre sus pasos, pero la casa ya no parecía la misma. El pasillo se sentía más largo, las paredes más estrechas. La distribución había cambiado. O eso creía. Todo parecía girar en espiral. Empezó a sudar frío. Al fondo divisó un teléfono antiguo colgado en la pared. Corrió hacia él, levantó el auricular, sin tono. Marcó el 911 de todos modos. Escuchó una conexión. Una voz respondió, pero no era operadora. Era una mujer susurrando su nombre. «Alisa, no debiste entrar», cortó con fuerza. Se sintió observada desde todas partes. Miró hacia una puerta entreabierta que antes no estaba. Algo, o alguien, la estaba guiando dentro de la casa. No, era una trampa improvisada. Era un laberinto, un ritual repetido.
una rutina ya establecida, como si su llegada hubiera sido anticipada. Dentro de esa nueva habitación, todo parecía detenido en el tiempo. Era una sala de estar de los años 70. Papel tapiz descolorido, muebles cubiertos de polvo y un televisor sin señal emitiendo estática. En una de las paredes, fotos de familias desconocidas. Una de las imágenes llamó su atención. Una mujer con el rostro idéntico al suyo. Mismo cabello, mismo perfil, pero la foto era vieja, amarillenta, con fecha de 1978. Alisa sintió un vértigo que casi la hizo caer. No podía ser, no tenía explicación. ¿Era una coincidencia? ¿O era parte de algo más profundo, más oscuro? Tocó el marco de la foto y sintió algo por detrás. Un papel doblado. Lo abrió. Una carta escrita a mano. Solo una frase. Ella también entró. Y nunca salió. El aire se volvió pesado. Y el televisor de pronto se apagó solo. De la pantalla apagada comenzó a reflejarse algo. No una imagen, sino un cuarto que no estaba allí, un reflejo imposible. Alisa giró buscando el origen, pero no había nada detrás. Solo el reflejo mostraba aquel espacio, como una sala oculta. Caminó hacia la pantalla, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, sintió un golpe seco en la nuca. Cayó al suelo. Todo se volvió negro. No supo cuánto tiempo pasó. Despertó en otro lugar. Piso de cemento, paredes sin pintar, una bombilla desnuda colgando del techo. Estaba encerrada. No en la casa, sino bajo ella, un sótano. Escuchaba pasos arriba, arrastrados, lentos, y una melodía infantil sonando a lo lejos, de nuevo, en bucle, como si todo estuviera diseñado para quebrar su mente, y en la pared, con algo que parecía sangre seca. Ella está contigo ahora. Alisa intentó levantarse, pero sus piernas temblaban. El frío del suelo atravesaba su ropa. Miró alrededor. No había ventanas, solo una puerta de madera sin picaporte desde su lado. Golpeó con fuerza, gritó. Nadie respondía. Se quedó en silencio, escuchando. Del otro lado, pasos. Luego algo peor, risas infantiles. No venían de una grabación, eran reales, varias voces, como si hubiera niños jugando o repitiendo algo. 1, 2, viene por ti. El eco de la cantinela la heló. Miró hacia la esquina del sótano. Había una muñeca sentada, vieja, con un ojo roto y un vestido azul polvoriento. No recordaba haberla visto al despertar, pero lo peor fue notar que estaba mirando directamente hacia ella, aunque no tenía ojos. La muñeca cayó sola al suelo. Rodó hasta detenerse junto a su pie. Alisa retrocedió arrastrándose, su respiración descontrolada. Entonces, la bombilla parpadeó una vez, 2, y luego se apagó. Oscuridad total. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj que no estaba allí. Tocó el suelo buscando algo, cualquier cosa. Sus manos tropezaron con una cuerda. La siguió con los dedos. La cuerda subía por la pared, hasta llegar a algo colgado, algo con peso. Estaba demasiado oscuro para ver, pero lo palpó. Una bota, una pierna, una figura colgada del techo, inmóvil. El olor era insoportable. Alisa gritó, golpeó la puerta, imploró por salir. La bombilla se encendió por un segundo, suficiente para ver que no era la única. Había varios cuerpos, en diferentes estados, y todos miraban hacia ella. Alisa se acurrucó contra la pared, llorando. Había cruzado una línea invisible entre el miedo racional y el terror puro. Ya no sabía cuánto tiempo había pasado, días, horas, o tal vez solo minutos distorsionados por el pánico. Empezó a oír una voz desde un altavoz escondido. Era la misma voz que había escuchado por teléfono. Femenina, calmada. No tengas miedo, solo estás cumpliendo tu parte. La voz se cortó. Luego, una música suave comenzó a sonar.
Una canción antigua de cuna, como si alguien intentara tranquilizar a un bebé. Pero esa dulzura solo hacía todo más perturbador. En la pared, la muñeca estaba otra vez sentada, como si hubiera vuelto sola, y en su regazo, una llave. Tomó la llave con manos temblorosas, se acercó a la puerta. Era pequeña, oxidada, la introdujo con dificultad y giró. Un clic seco, la puerta se abrió lentamente. No era una salida, era un túnel, estrecho, sucio, con paredes de ladrillo húmedo. No podía estar bajo una casa normal. Esto era más antiguo, más profundo. Comenzó a avanzar. El túnel parecía interminable. En las paredes, arañazos, marcas de uñas, pequeñas escrituras con fechas. 15 de marzo 1982, 4 de julio 1997. Aún estoy aquí. Alisa tragó saliva. Estaba caminando sobre la memoria de quienes nunca salieron. Al fondo, una luz tenue y el sonido de un televisor encendido. El túnel desembocaba en una habitación circular. Las paredes estaban cubiertas de pantallas, decenas de monitores antiguos, todos mostrando distintos ángulos de la casa: el comedor, el cuarto del niño, el espejo, incluso el sótano. En uno de ellos se veía a ella misma, temblando, con la llave en la mano. No era una casa cualquiera, era un lugar vigilado, preparado, observado. En el centro del cuarto, una silla metálica con correas, y sobre una mesa una libreta abierta, nombres escritos a mano, fechas, fotografías pegadas, y al final de la lista, su nombre. Alisa Hart, 17 de octubre, confirmada. Cerró la libreta con rabia, pero en ese instante un sonido metálico detrás de ella la hizo girar. No estaba sola. Alisa se giró con el corazón latiendo en los oídos. Un hombre alto, vestido con ropa vieja de trabajo, estaba parado en el umbral. Su rostro estaba cubierto por una máscara de cuero desgastada, sin expresión. No dijo nada, solo la miró. Alisa retrocedió, tropezando con la silla metálica. El hombre dio un paso dentro del cuarto, cerrando la puerta detrás de él con un sonido seco. En sus manos llevaba una caja de herramientas oxidada. La colocó lentamente sobre la mesa. Abrió la tapa. Alisa no alcanzó a ver lo que había dentro, pero el olor a metal, grasa y algo más denso, más dulce, la hizo retroceder más. El hombre tomó una Polaroid de la libreta, la suya, y la sostuvo frente a ella, como si confirmara que estaba marcada. Luego se acercó, muy despacio, pero en el momento en que él intentó alcanzarla, Alisa giró la silla con fuerza hacia él, golpeándolo en la pierna. Fue suficiente para hacerlo trastabillar. Corrió hacia una de las paredes con pantallas, golpeándolas con desesperación. Algunas cayeron, revelando cables sueltos y huecos detrás. Se metió por uno de ellos. Un conducto estrecho. Sintió cómo sus ropas se rasgaban y sus brazos se raspaban con los bordes metálicos, pero siguió adelante. Atrás, los pasos del hombre se intensificaron, golpes sordos contra el metal, gritos bajos, inhumanos. No parecía furioso, parecía excitado, como si la casa fuera parte del juego. Alisa encontró una compuerta, la abrió a la fuerza, cayó en una habitación desconocida, cubierta de espejos rotos. Los fragmentos de los espejos reflejaban su rostro distorsionado en cientos de ángulos. Era como estar atrapada en una pesadilla infinita. En las paredes, frases talladas con desesperación. No hay salida. Ellos mienten. Sigue mirando. Cada espejo mostraba algo distinto. Uno la reflejaba llorando, aunque no lo estaba. Otro, riendo. Otro, sangrando. Era como si el lugar tratara de quebrar su mente. Escuchó un chirrido metálico. El hombre había entrado por otro acceso. Alisa se agachó, gateando entre los vidrios. Se cortó varias veces. Sangraba.
pero encontró una abertura entre dos paneles. Al atravesarla, se encontró de nuevo en la sala principal de la casa, como si todo hubiera sido un bucle, un delirio, pero las manchas de sangre en su ropa eran reales. La casa estaba en silencio otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero ahora Alisa sabía. No era una casa común, era una trampa diseñada para confundir, dividir, quebrar. Caminó con dificultad hacia la entrada. La puerta estaba entreabierta, como al principio, como si siempre hubiera estado así, como si nada la hubiera detenido. Desde el inicio, dudó. Afuera, la calle tranquila, el mismo auto estacionado, el mismo buzón oxidado. Dio un paso hacia afuera. La brisa le golpeó el rostro. Podía respirar. Otro paso. Cruzó la puerta, miró hacia atrás. La casa la observaba. Era una certeza más que un pensamiento. Y cuando tocó el pomo exterior para cerrarla, sintió otra mano encima de la suya. Gritó, pero nadie la escuchó. Una figura alta, femenina, estaba detrás de ella. No tenía ojos, solo dos huecos vacíos. La figura susurró, «Nunca salimos realmente». Alisa cerró los ojos, deseando que fuera una alucinación, pero al abrirlos, ya estaba en otro lugar. De nuevo, el sótano, de nuevo la bombilla, de nuevo la muñeca. Todo había reiniciado, como si la casa no dejara escapar a nadie, como si jugara con la mente, creando ilusiones de libertad solo para destruirlas. En la pared, una nueva marca con la fecha de ese día, y su nombre debajo, Alisa Hart, marcada para siempre. Se você ainda está assistindo, se inscreva no canal, ative a campainha e compartilhe, porque essa história não terminou e pode estar acontecendo mais perto do que você imagina. Alisa perdió la noción del tiempo. No sabía si era día o noche. No había relojes, ni ventanas, ni sonidos que indicaran el paso de las horas. Solo el goteo constante de una tubería oxidada, marcando una especie de ritmo interno. Intentó dejar marcas con sus uñas en las paredes, contar los ciclos de la bombilla que parpadeaba. Pero todo parecía inútil. Cada vez que cerraba los ojos y los volvía a abrir, algo había cambiado. Un mueble se movía, un objeto desaparecía, la muñeca cambiaba de sitio. Era como si la casa estuviera viva, como si respirara con ella dentro, como si probara cuánto tiempo tardaría en quebrarla por completo. Y ella empezaba a ceder, a hablar sola, a olvidar por qué había entrado, o si alguna vez de verdad lo había hecho. Un día, o lo que creía que era un día, Alisa encontró un cuaderno en el suelo, viejo con la tapa rota y páginas desordenadas. Al abrirlo, descubrió notas escritas a mano. No eran suyas. Algunas estaban en otros idiomas, otras con dibujos de símbolos extraños, casi rituales. Una página en particular la hizo detenerse. Era un mapa de la casa, pero con túneles subterráneos marcados. Algunos llevaban a salidas, o al menos eso parecía. Uno estaba tachado con fuerza, como si alguien hubiera intentado tomarlo y fracasado. Otro tenía escrito, «Solo cuando ella duerme». No sabía quién era ella, ni qué significaba «cuando duerme», pero era lo más parecido a una pista que había tenido desde que todo comenzó. Alisa decidió seguir el túnel del mapa. Esperó a que todo estuviera en silencio, a que la casa no hiciera ruido alguno. Se arrastró hasta una compuerta oculta detrás de una estantería. El acceso estaba cubierto de telarañas y polvo espeso. Al abrirlo, un hedor profundo emergió, pero ella no dudó. Bajó. El túnel estaba más húmedo que antes, como si estuviera más cerca del corazón de algo. Escuchaba ruidos extraños, goteos, suspiros, palabras apenas audibles. No sabía si eran reales o si su mente ya estaba colapsando. De pronto vio una luz tenue al final. Corrió,
pero al llegar se topó con un espejo enorme, empotrado en la pared del túnel. Reflejaba una habitación, una cama y a alguien dormido sobre ella. Era ella misma. El reflejo dormía plácidamente, inmóvil. Alyssa tocó el espejo. Estaba tibio, como si respirara. Golpeó, gritó. La figura no reaccionaba. Entonces lo entendió. Ella no era otra persona. Era otra versión de sí misma, dormida, atrapada en otro plano, otra capa de la casa. Tal vez eso significaba que podía salir si lograba despertarla. Pero ¿cómo despertar a alguien desde fuera de su propio cuerpo? Retrocedió, confundida. El espejo comenzó a cambiar. Mostraba ahora a otras mujeres, otras Alyssas, diferentes rostros pero la misma esencia. Algunas lloraban, otras reían. Una la miró directo a los ojos y dijo: «Te toca ahora». El cristal se quebró. Una grieta fina, como una línea de escape o de entrada. Sin pensarlo, Alyssa golpeó el espejo con una piedra que encontró en el suelo. Lo rompió. Cruzó el marco sin vidrio, atravesando hacia el otro lado. La sensación fue como pasar por agua helada. Al abrir los ojos, estaba en una habitación iluminada, con olor a medicina. Una enfermera se acercaba. «Bienvenida de vuelta, señorita Hart. Estuvo en coma por 10 días». Alyssa intentó hablar, pero no podía. Miró alrededor. Su hermana lloraba en verla. Todo parecía real, pero había algo errado. En la pared del hospital, una televisión encendida mostraba su rostro, dentro de la casa, tocando el timbre, exactamente como había empezado, y en el rincón del cuarto, la muñeca, mirándola. De nuevo. Alyssa quiso levantarse de la cama del hospital, pero su cuerpo no respondía del todo. Sentía los músculos débiles, la lengua pesada. Los médicos hablaban de un colapso nervioso, de alucinaciones inducidas por trauma. Pero ella sabía que no era eso. Sabía lo que había visto, lo que había vivido. Cuando su hermana salió de la habitación por un momento, Alyssa giró la cabeza hacia la televisión. La imagen había cambiado. Ahora mostraba el sótano, la muñeca en el centro. Pero había algo más. Una figura en la esquina, desenfocada, que se acercaba lentamente a la cámara. Y cuando por fin quedó nítida, era ella, con los ojos negros, sonriendo. La pantalla se apagó, sin botón, sin control remoto, como si supiera que ya había mostrado lo necesario. En los días siguientes, Alyssa fue dada de alta. Nadie sabía qué había pasado exactamente. La policía encontró su coche en Linden Circle, pero no había señales de entrada forzada a ninguna casa, ni vecinos que escucharan gritos. Nada. Era como si nunca hubiera estado allí. Pero Alyssa no podía olvidarlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el espejo, sentía el túnel, escuchaba la canción infantil. Empezó a dibujar compulsivamente, intentando sacar de su mente las imágenes. Cuando terminó uno de los dibujos, su sangre se congeló. Era la habitación de los monitores, la silla metálica y una figura borrosa parada detrás. Ella no recordaba haberlo visto en persona, pero su mano lo había dibujado con precisión, como si aún estuviera conectada a todo aquello. Intentó seguir con su vida, pero las cosas no volvían a la normalidad. Los espejos de su casa comenzaron a mostrar reflejos que no coincidían. A veces, la habitación detrás de ella no era la suya. A veces, veía pasar una sombra donde no había nadie. Una noche, despertó y vio la silueta de la muñeca al pie de su cama. Parpadeó. Ya no estaba, pero al día siguiente, en su buzón, había un sobre sin remitente. Dentro, una Polaroid. Su rostro, frente a la casa, mismo ángulo, misma expresión. Era la foto que el hombre con la máscara había sostenido en la habitación de vigilancia. En el reverso, una fecha próxima y una palabra escrita a mano: «Vuelve».
Alisa intentó ignorar la advertencia. Quemó la Polaroid. Destruyó todos los espejos. Cambió de dirección, pero el día marcado llegó y ella despertó exactamente a la misma hora que había tocado el timbre aquella primera vez. Y aunque no recordaba haberse levantado, se encontró en su coche, frente a la misma calle. Las casas, el buzón oxidado, todo igual. El tiempo parecía haberse cerrado sobre sí mismo, como si estuviera atrapada en un ciclo. Intentó resistirse, lloró, suplicó, pero sus pies la llevaron hasta la puerta equivocada, como antes, como siempre. Y esta vez no hizo falta tocar el timbre. La puerta ya estaba abierta, y dentro todo la esperaba en silencio. Al cruzar el umbral, la sensación fue distinta. No había miedo, solo resignación. La casa estaba más oscura, más fría, pero también más familiar. Era como volver a un lugar de origen. Las habitaciones estaban en su lugar, la muñeca en el centro, la libreta abierta con su nombre, la silla vacía. Alisa se sentó por voluntad propia. No hubo gritos, no hubo huida, solo un monitor encendiéndose frente a ella. En la pantalla, una nueva mujer tocando el timbre, joven, despistada, cargando un sobre en la mano. La historia empezaba otra vez, y Alisa era parte de la casa ahora. Alisa observó la pantalla con una mezcla de tristeza y aceptación. La mujer que se acercaba a la casa no parecía diferente a ella misma en aquel día. Mismo andar inseguro, misma mirada deprisa. Pero ahora Alisa entendía. La casa no escogía al azar. Escogía personas solas, distraídas, con vidas en pausa. Cebos perfectos. Vidas fáciles de borrar. Desde la silla metálica, Alisa sintió cómo los cables del sistema se conectaban a su espalda, como si ahora formara parte del mecanismo. No había dolor, solo una sensación extraña de pertenencia. La casa la había absorbido y ahora su rol era vigilar, guiar, esperar y repetir el ciclo, porque cada nuevo error de alguien era una oportunidad para que la casa alimentara su oscuridad. En el transcurso de lo que podrían haber sido semanas o años, Alisa presenció decenas de repeticiones. Personas entrando por error, algunas escapaban, otras quedaban atrapadas, unas se perdían en los túneles, otras simplemente desaparecían. Pero siempre quedaba una marca, una foto en la libreta, una nueva fecha, un eco en los pasillos. La casa no las mataba necesariamente, las borraba, las reciclaba. A veces las devolvía al mundo con piezas faltantes. Personas que luego eran vistas hablando solas, temiendo espejos, perdiendo su identidad. Alisa comprendió que el verdadero terror no era morir en la casa, sino salir creyendo que nada ocurrió, y llevar una parte de ella adentro para siempre. Una noche, las pantallas comenzaron a parpadear todas al mismo tiempo. La muñeca ya no estaba en su sitio. En la imagen del comedor, una figura alta, sin rostro, se movía con lentitud de un cuarto a otro. No era una nueva víctima, no era Alisa, era otra cosa, algo más antiguo, algo que ni siquiera la casa controlaba por completo. Se desplazaba entre planos, y cuando aparecía, los espejos se quebraban solos, las luces se apagaban y las paredes susurraban nombres. Alisa sintió miedo de nuevo, un miedo distinto, primordial, como si aquella cosa estuviera buscando romper el ciclo, pero no para liberar a nadie, sino para quedarse con todo. La figura sin rostro apareció frente a una de las cámaras, tan cerca que solo se veía la textura de su piel, como cuero quemado. Luego, una mano tocó la lente, y todas las pantallas se apagaron al mismo tiempo. Alisa se levantó. Sabía que algo iba a cambiar. Caminó por los pasillos de la casa. Todo estaba en silencio. Ni risas, ni llantos, ni ecos.
La puerta principal estaba abierta. Por primera vez no había obstáculos, no había pruebas, ni túneles, ni juegos mentales, solo una salida, y frente a ella, un espejo, como una puerta final. Su reflejo la miraba, pero no tenía sus ojos. Era ella, pero vacía, sosteniendo una muñeca, y detrás, la figura sin rostro, respirando sobre su cuello. Alisa estiró la mano hacia el espejo, dispuesta a cruzarlo una vez más, pero su reflejo se negó. Sonrió y cerró los ojos. En ese instante, el suelo tembló. Las paredes de la casa comenzaron a resquebrajarse, no por fuera, sino desde la memoria. Las imágenes, los recuerdos, los rostros, todo se deshacía como si nunca hubiera existido. Alisa gritó, no por miedo, sino por desesperación. Estaba siendo borrada, no solo de la casa, sino de la realidad, como si nunca hubiera nacido, como si jamás hubiera importado. Y en el último instante, antes de desaparecer, escuchó una voz, suave, masculina, familiar. Gracias por tu servicio, ya viene la siguiente. Alisa se desmaterializó dentro del reflejo. No hubo dolor, solo vacío. Pero su ausencia dejó un hueco en la casa. Y donde antes estaba su presencia, apareció otra. La muñeca fue lo primero que volvió a su lugar, sentada, inmóvil, con una nueva cinta roja en el cuello. Luego, los monitores se reiniciaron. Las imágenes volvieron, pero ya no. Mostraban víctimas, mostraban ciudades, personas aleatorias caminando por la calle, comprando, esperando en semáforos, como si la casa hubiera expandido su alcance, como si ya no necesitara que vinieran a ella, porque ahora ella podía ir hasta ellos. En una de las pantallas, una joven rubia con auriculares camina distraída por un barrio nuevo. Se detiene frente a una casa con fachada antigua. Mira el número, consulta el celular, frunce el ceño, toca el timbre. En el monitor, la puerta se abre, sola, y la pantalla se apaga. En otra cámara, un niño juega con una pelota que cae rodando frente a una reja abierta. Él la sigue, cruza el umbral, la puerta se cierra, la imagen se congela. La casa ya no es solo una estructura, es un sistema, un patrón, una entidad. Y lo que empezó con un simple error de dirección, ahora se había convertido en una epidemia silenciosa. Las autoridades comenzaron a recibir reportes de desapariciones en áreas residenciales. Nada parecía conectar los casos. Diferentes estados, diferentes edades, ningún patrón evidente, pero en todos había una constante, una casa abandonada que nadie recordaba haber construido, una dirección que no figuraba en los registros, y siempre una última foto borrosa donde la víctima aparecía frente a una puerta. En foros oscuros de Internet, usuarios anónimos hablaban de la casa que elige. Otros compartían mapas, símbolos, sueños recurrentes, y algunos decían haber escapado, pero ya no eran los mismos. No comían, no dormían, solo dibujaban y hablaban en susurros, como si algo los escuchara. Un detective retirado, obsesionado con el patrón, dedicó años a rastrear cada pista. Encontró un patrón fractal oculto en las fechas de desaparición. Descubrió que las casas aparecían siguiendo una lógica matemática, como si alguien o algo programara cada evento. Cuando por fin llegó a una de esas casas, ya no quedaba nada, solo cimientos calcinados, pero entre las cenizas, una muñeca, intacta, y detrás, grabado en 1900 sin piedra, ella no vive aquí. Ella vive en ti. El detective desapareció al día siguiente, pero dejó una carta. Decía, no abran la puerta, incluso si parece la suya, porque si ella te está buscando, ya es tarde. Hoy, esa casa puede estar en cualquier lugar, en tu calle, en tu barrio. Puede tener las ventanas tapadas, el jardín descuidado, la fachada olvidada. Nadie la recuerda, nadie la reclama,
Pero si alguna vez te equivocas de dirección, si el GPS te lleva a una casa que no figura en los mapas y la puerta se abre sola, no entres, porque lo que hay dentro no quiere que salgas, y si por acaso lo haces, puede que ya no seas tú. Puede que solo seas el reflejo de alguien más, cumpliendo una rutina, esperando que otra puerta se abra, porque esa casa no termina cuando cierras la puerta. Ella empieza cuando crees que escapaste. Si esta historia te dio escalofríos, suscríbete ahora, activa la campanita y compártela antes de que alguien más toque esa puerta. Y respóndeme en los comentarios. ¿Y si la casa ya te eligió y tú no lo sabes?